Bueno, hoy, Pablo, vamos a hablar de algo que nos afecta a todos. Y es que el pasado día 30 entró en vigor la reforma laboral, que vamos a empezar a notar los cambios realmente en este 2022. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Bueno, eso yo creo que habría que preguntárselo a la ministra, ¿no? Porque, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una reforma laboral que de momento es temporal, veremos qué pasa ahora en las próximas semanas, se refrenda por parte del Parlamento, pero bueno, vamos a suponer que esto está consensuado y que esta es la reforma laboral definitiva, y un poco el objetivo de ella es acabar con la temporalidad y acabar con la precariedad laboral. Yo no sé si esto se va a conseguir, porque esto se puede poner en una ley y bueno, veremos lo que se puede hacer, porque además también se establecen incluso medidas para bueno, pues evitar con todo este tipo de fraudes, habilitar a la inspección, vuelta otra vez recordar el buzón que tiene la Inspección de Trabajo para que se pueda denunciar todas las prácticas abusivas que pueda haber en cada empresa, pero bueno, esto lo irá determinando un poco el mercado y lo que llevo diciendo aquí muchos años, ¿no? Se está trabajando en la parte de la precariedad, se está trabajando en la parte de la temporalidad, pero yo creo que donde hay que incidir es en las diferencias reales que hay, son muy importantes, entre la pequeña y mediana empresa, que muchas veces recurre a este tipo de contrato temporal que ahora desaparece para contratar en determinadas situaciones, y las grandes empresas que abusan en muchos casos de este tipo de contrataciones. Es decir, que volvemos a insistir, y no será porque no lo he dicho muchas veces, que debería haber una doble legislación, una legislación mucho más permisiva con las pequeñas y medianas empresas, muy ágil, muy flexible, incluso en el que las indemnizaciones por despido pues fuesen mucho más pequeñas, y una mucho más proteccionista con los trabajadores para aquellos trabajadores que trabajan en estas grandes empresas que tienen una posición más de poder y que en muchos casos pues utilizan pues determinados contratos, como el contrato que teníamos anteriormente, que es un contrato temporal que se utilizaba mucho, se llamaba eventual por circunstancias de la producción. Bueno, este era un contrato que en las grandes empresas se utilizaba para no hacer a alguien fijo. Claro, o como ahora, ¿no? Que por rebajas cojo, te contrato en la época fuerte y luego ya no me haces falta. Correcto, y a partir de ahora, pues ¿qué va a pasar, ¿no? Con estos contratos que, bueno, pues para hacerlo de una manera muy sencilla, digamos que prácticamente el contrato temporal desaparece y este contrato temporal se tiene que mantener, se transforma en un contrato indefinido, que puede ser, pues en estos casos, por ejemplo, pues lo que tú decías, ¿no? En el caso de campañas, pues será el equivalente a un contrato fijo discontinuo, y que si a alguien le contrataban unos grandes almacenes para la campaña de Navidad, el año siguiente le tendrán que volver a llamar si están dispuestos, y respetarle incluso los derechos que tiene adquiridos, pues vamos a poner que le contratan a alguien solo para las Navidades, esa persona está en contratación fija discontinua, trabaja para las Navidades, al año siguiente otra vez se vuelve a originar ese periodo y todos sus derechos se van acumulando con, bueno, pues con las circunstancias del momento en el que hubiese iniciado. Es decir, que si se quiere llegar a un momento a finalizar esa relación laboral que ha durado 4 o 5 años, tendríamos que ir a coger la antigüedad del primer contrato para evitar, bueno, esto yo de verdad creo que puede ser una medida que funcione muy bien, pues eso, de protección para las grandes empresas, pero también creo que puede ser una medida que puede ser peligrosa para esa pequeña empresa que sí que tira de alguien en determinados momentos y que les podemos estar encareciendo la opción de la contratación, ¿no? O complicando. Han salido algunas plataformas hablando de que esto va a suponer menos contratación. Bueno, esto lo iremos viendo en el futuro, pero sí que de verdad, desde aquí, de verdad, ya hacer un llamamiento al gobierno para que de verdad apueste por las pequeñas y medianas empresas, y que son las que de verdad crean empleo, que somos el 99% de las empresas de este país, y que si hay que tomar medidas, que seguramente hay que tomarlas, que sea contra las grandes o defendiendo un poco, eso es, defendiendo un poco esas fórmulas que se utilizan bueno, pues en estas situaciones. También ha desaparecido el contrato por obra, que era un contrato que se utilizaba antes, y se ha sustituido por un contrato que en la provincia de León ya teníamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la construcción, que era el fijo de obra, un contrato que tenía una indemnización por finalización mucho más alta que la del contrato temporal, y que esto se ha replicado, que ya estaba en muchos convenios, aquí por ejemplo, como te decía, en el convenio de la construcción de la provincia de León, y se ha utilizado a nivel nacional. Es decir, que en la construcción, en determinados sectores donde habría mucha
contratación temporal, pues estos contratos han pasado a ser fijos de obra, o contratos, o sea, hemos pasado del contrato temporal al contrato indefinido en el aspecto de que vamos cambiando a un trabajador de obra, pero le vamos conservando también sus derechos de cara a una finalización. Yo creo que estas son medidas que sí que apoyan de verdad la contratación, pero que van también un poco por sectores, ¿no? Y es lo que está pretendiendo un poco esta reforma laboral, que haya circunstancias que se puedan tomar para sectores concretos, ¿no? Por ejemplo, de medidas de flexibilidad, que es algo que se lleva reclamando mucho, o de carácter cíclico. Hay un mecanismo que se llama el mecanismo RED, que lo habilita esta reforma laboral, y lo que permite es, pues, para sectores o para situaciones concretas, que haya medidas de flexibilidad que puedan ir tomando las empresas, pues para evitar tener que destruir empleos, reducciones de jornada, suspensiones, todas las fórmulas que hemos ido viendo durante estos 2 últimos años que eran necesarias, que la legislación es verdad que no las incorporaba con carácter tan reconocido, sino que había que ir a fórmulas, por ejemplo, los ERTEs. Te iba a preguntar por los ERTEs, que han sido casi, yo creo, la fórmula mágica de los últimos 2 años. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, pues los ERTEs se regulan, ya existían en la reforma del año 2012, y ahora lo que se establece, pues eso es más facilidad y más agilidad para cuando haya que tomar estas medidas y no tengamos que estar, pues como nos ha pasado en el año 2020, esperando a la reforma del decreto que modificaba, que en última hora, el último minuto, teníamos que saber cuál era el mecanismo que teníamos, ¿no? Y qué pasaba con las exoneraciones, sino aquí se ha regulado muy bien el ERTE por fuerza mayor, principalmente, que es yo creo que el fundamental, que no solamente en casos de pandemia, sino que puede pasar, que ya existía, incluso yo recuerdo que en el despacho, antes de la situación de pandemia, ya en el año 2020, ya solicitamos un ERTE por fuerza mayor, por otras circunstancias, luego se popularizó por la situación de la pandemia, pero ya esto lo que regula es incluso cuáles son las exoneraciones para las empresas que tienen que acudir a ello, pues por ejemplo, en el caso de una inundación, de un incendio, o de alguna situación excepcional que hace que esta fuerza mayor lleve rápidamente a tener que presentar un ERTE, y que, bueno, pues para contener los perjuicios que se lo originan a la empresa. Y para protegerlos a todos, al final, al trabajador, al empresario, porque si a mí se me quema la empresa, oiga, yo no tengo la culpa. No, desde luego. No me gustaría a mí que no se me hubiese quemado y poder seguir manteniendo a todos mis trabajadores. Así es, y tiene que haber un mecanismo para que, si es, por ejemplo, una sección de esa fábrica, pues que los trabajadores afectados por ese incendio no vayan a trabajar y tengan garantizado su puesto de trabajo, su vuelta, que cobren una prestación por desempleo en esa situación, y que a la vuelta, a la reposición de las instalaciones, pues puedan volver a su trabajo. Era algo que ya existía, pero que toda esta reforma laboral sí que lo que ha venido es un poco a ponerle nombre y cauce para tener que acudir a un sistema mucho más rápido. Decir también una novedad muy importante de esta reforma laboral, que es en relación con las empresas de servicios, que han proliferado mucho y que se hacían contrataciones, y aquí, bueno, pues había diferentes sueldos en relación a gente que podía estar en un mismo centro de trabajo. Sí. Que, bueno, pues yo es que estoy contratado por una tercera empresa y esta empresa tiene otras tarifas, y bueno, pues aquí lo que se ha hecho es regular el sueldo en función de la actividad que se esté desarrollando, claro. No tanto de la empresa, no, es un poco para que no existan estas empresas de servicios. Pues sería subcontratas, imagino. Correcto, ¿no? Eso es. Empresas que al final se utilizaban estas subcontratas con empresas de servicios, con otros convenios, se bajaban los costes laborales, la gente, el trabajador, cobraba menos que otra persona. Claro. La diferencia entre lo que pagas a la empresa porque te proporciona ese trabajador y lo que le pagas al trabajador, pues ahí eso iba a ser. Bueno, al final sí era alguna circunstancia del mercado y alguien lo llevaba y se volvía a reinvertir, pero bueno, yo creo que esto lo que no puede ser es que haya 2 personas haciendo el mismo trabajo con sueldos diferentes. Antes de despedirnos rápidamente, también creo que se quiere apostar sobre todo por la inserción laboral de los jóvenes, ¿no? Sobre todo los que acaban de terminar su etapa formativa, los becarios, que tampoco, bueno, se supone, yo creo que todo el mundo lo sabe, que un becario está para aprender. Correcto. Hasta que ya está capacitado para desempeñar su puesto de trabajo, pero hasta ese momento no puede sustituir un puesto de trabajo, está para aprender. Y lo que se hace es flexibilizar esta incorporación para menores de 30 años y para que sea algo compatible, pues bien con estudios, en el caso de que sea alguien que está estudiando, o bien esa primera incorporación con un contrato mucho más beneficioso para la empresa, para que los costes salariales y sobre todo y de seguridad social pues sean más bajos, y así pues poco a poco esas personas que se van incorporando, que vienen de la formación, ya sea formación profesional o ya sea formación universitaria, pues
pues que se van incorporando y que al principio, pues según los primeros casi los 2 años que habilita este contrato, pues suelen ser casi dedicados mucho tiempo a formar a esa persona para que acabe de unir los conocimientos que tenía previos a los conocimientos reales de la empresa, ¿no? Que hasta donde yo sé, cuando terminas de estudiar no estás ya aprendido para poder desempeñar tu trabajo como un profesional que lleve, qué sé yo, 20 años en un sector. Es que desgraciadamente, darle tiempo al tiempo, hombre. Desgraciadamente así es, la gente que viene por debajo viene con muy buenas ideas, con muchas ganas, pero todavía hay un mundo entre la formación y la realidad empresarial. A trabajar se aprende trabajando, entonces eso no lo puede negar nadie. Bueno, pues así, de entrada, mala pinta no tiene. Esperemos que luego cuando se lleve a la práctica y empiece a coger rodaje esta reforma laboral, pues sea tan buena como parece, sobre todo, pues eso es lo que decíamos, para los trabajadores, para las empresas y sobre todo que no perjudique al pequeño negocio. Veremos a ver cómo evoluciona y como todos los gobiernos tienen que hacer su reforma laboral, no descarto que no tardando mucho volvamos a hablar de la reforma, porque la educación y la parte laboral yo creo que es algo que todos los gobiernos quieren modificar y yo creo que debería ser algo de consenso, pues sí, que no tendría que tener tanta modificación, pero bueno. Esto, que sea inamovible, y luego que sea como la Constitución, ahí, que quede y que sea complicado aquello marearnos tanto como hacen, de verdad. Bueno, menos mal que os tenemos a vosotros para que cada vez que hay un cambio vengáis y nos lo expliquéis, porque si no esto sería de locos. Pablo, nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos, muchas gracias. A ver gracias. con qué nos sorprendes. Muchas gracias.